Bueno, acá estamos con la parte práctica. Bueno, les voy a pasar rápidamente, voy a tratar de no extenderme tanto porque ya como que me fui de tema, ya hace como 3 horas que estoy grabando, que no paré, o sea, paro un video y hago el otro, así que hoy me quedan 2 clases más, por suerte un poquito más cortitas, que seguramente las voy a bajar a la noche, pero bueno, quiero descansar un poco porque de las 5 de la mañana que estoy despierta y bueno, ni siquiera desayuné para que se den una idea. Lo quería bajar rápido porque tengo entendido que hoy tienen que entregar el trabajo, entonces por eso. Bueno, voy a pasar a mostrarles, no sé si lo tengo a mano incluso el trabajo, no me acuerdo dónde lo tengo, discúlpenme. La verdad que no me acuerdo. Lo voy a sacar. Bueno, ustedes me están viendo, pero yo estoy mirando otra cosa. Ay. Ahí está. Bueno, acá lo encontré. No. ¿Dónde tengo el trabajo? Ah, me parece que lo saqué. Bueno, no importa. Vamos a hacer una cosa. Acá está. Acá lo tenemos. Bueno. Lo voy a pasar a transmitir. Ahí está. Este es el trabajo que ustedes tienen para entregar hoy. Bueno, yo voy a ir a grandes rasgos como tirándole, igual ya les fui tirando en la clase, calculo que pudieron pesquisar ciertas cosas porque yo leí el trabajo, pero bueno, voy a ir así a grandes rasgos porque no me quiero estirar demasiado después de haber hecho, imagínense, 2 horas de un video y una de otro, la verdad que mi cabeza ya no da más, así que, pero bueno, voy a tratar de ayudarlos, darles una guía, para que por lo menos hoy vayan directamente a este video y bueno, no tengan que volver quizás, bueno. Pero en la parte donde les hablo de la entrevista, que es el primer video, bueno, ahí les hablo de psicodiagnóstico, ahí van a encontrar específicamente más ampliado todo. Bueno, dice, según Utoich, bueno, nunca me salen los apellidos, los diagnósticos tendrían que funcionar como brújulas orientadoras. Bueno, yo con ese enunciado voy a pasar a leer las preguntas, porque calculo que va a tener que ver con eso. ¿Por qué la autora habla del proceso diagnóstico como brújulas orientadoras? A partir de este párrafo, realizar una breve interpretación personal, redactando un texto breve que permita explicarlo con sus propias palabras. Bueno, yo les voy a explicar lo que a mí me parece a lo que hace referencia según lo que leí de lo que sé. En realidad, habla de que es una brújula porque nos permite, ¿qué es lo que hace la brújula? Llevémoslo a la metáfora que habla esta autora. Una brújula es aquello que nos orienta, por eso, en realidad orientadora como que estaría de más, porque en realidad la brújula hace eso, orientarte, ¿no? Como ubicarte en dónde está el norte, dónde está el sur, ¿no? Por a dónde tengo que seguir, ¿sí? Bueno, por eso lo posicionan como, ¿por qué habla de brújula? Porque en realidad el proceso diagnóstico me dice por a dónde tengo que ir. Yo es lo que les decía, desde la entrevista número 1 es que uno formula hipótesis diagnóstica y más o menos sabemos por a dónde ir. Pero esta hipótesis la vamos a ir reformulando en todo el proceso. Entonces, por eso decimos que el proceso diagnóstico es lo que me permite saber por a dónde seguir. Incluso cuando finalmente llego a un diagnóstico, me permite, digamos, me permite seguir un camino específico. Es decir, bueno, conozco al sujeto, sé cuál es su manera particular de aprender, voy por acá. Pero este proceso diagnóstico, digamos que es un continuo, no es que llegue al diagnóstico y ya está. No, continúo con este proceso. ¿Por qué? Porque tengo que reevaluar a ver si realmente este tratamiento está funcionando para este chico o no, ¿sí? Entonces, constantemente estoy en este proceso diagnóstico, no es que es de una vez y para siempre. Siempre tengo que reevaluarlo, las estrategias que yo estoy implementando para ese niño, ¿sí?
Entonces, creo que hace referencia más a esto, como que me sirve para orientarme. Por ejemplo, si yo tengo que reevaluar un tratamiento para saber si está funcionando para ese sujeto en particular, entonces el proceso diagnóstico me sirve para esto, para orientarme, para saber si voy bien por acá o tengo que ir por otro lado. Lo mismo como herramienta utilizamos la hipótesis, ¿no? Que nos guía en ese proceso diagnóstico también. Bueno, bueno, como les decía, perdón, es que mi gata estaba por ahí atrás y como que estaba... Yo necesito que alguien vea esto conmigo. Ellos juegan así, pero bueno. Bueno, como les estaba diciendo, vamos al punto 2. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y saber? ¿Por qué esta diferencia es determinante en la práctica psicopedagógica? Bueno, según lo que leí y por lo que sé, tengo entendido que el conocimiento tiene que ver con aquello que realmente conozco, es decir, que tuve la experiencia tangible, se podría, para decirlo de alguna manera, sobre determinado hecho, determinado saber, ¿sí? Ahí es donde está la diferencia, ¿no? El saber no requiere conocimiento, porque yo sepa algo no quiere decir que conozca el tema. Por ejemplo, yo puedo leer un texto y decir, bueno, lo sé, porque ya lo leí, pero no tengo la experiencia. Es lo que yo les digo a ustedes con respecto a los profesores. Ellos tienen una experiencia que yo no tengo. Entonces, ellos les pueden aportar otras cosas, ¿sí? Les pueden dar más ejemplos porque tuvieron un montón de casos y quizás saben un montón más que yo, que solamente me baso en la teoría. Yo puedo saber algo, pero no quiere decir que por eso conozca de lo que estoy hablando, ¿sí? El conocimiento requiere experiencia. En cambio, el saber no. El saber, con solamente una aproximación al tema, el saber creo que es eso, es una aproximación a determinado tema. En cambio, el conocimiento requiere de la experiencia, de que yo vaya a experimentar. Es como cuando realizamos, por ejemplo, una pasantía. Si nosotros vemos la teoría y vamos al campo, ¿no? Vamos al campo a ver qué es lo que, cómo aplicamos esa teoría a la práctica, ¿no? ¿Y por qué es importante esta diferencia para la práctica psicopedagógica? Me parece que es importante porque el hecho de que nosotros hayamos leído un montón de teorías no quiere decir que sepamos un montón de cosas, o sea, que realmente conozcamos. Incluso nos sirve también para seguir aprendiendo, para todos los días aprender de la práctica, ¿no? Y que constantemente nos estemos capacitando. Nunca vamos a conocer todo en su totalidad. Y vamos a decir, bueno, ya está, ya más de lo que sé no puedo saber, o más de lo que conozco no puedo conocer, ¿sí? Y no, nunca es suficiente y siempre se tienen que estar capacitando. Creo que hace alusión o referencia a esto, de por qué es importante para nuestra práctica psicopedagógica. Me parece que es importante por esto. Entender bien la diferencia, de que yo puedo, para hablar de que yo tengo conocimiento en algo, yo tengo que poder tener la experiencia, tengo que tener la experiencia, porque creo que conocimiento y experiencia van conjuntos, es un conjunto, y el saber, en cambio, no tiene que ver con una experiencia tangible, ¿sí? Bueno, el 3. Enumerar y caracterizar brevemente las etapas del proceso diagnóstico, que eso lo tienen en la clase, en la primera, donde hablo específicamente de las etapas del proceso diagnóstico, que creo que eran, es que me confundo con los momentos, por eso no recuerdo bien. Bueno, pero lo tienen especificado, que es el primer contacto, la entrevista inicial, la reflexión, bueno, lo que lo tienen enumerado ahí. Después creo que, bueno, no recuerdo bien, no les quiero tirar sanata, pero bueno, lo tienen ahí bastante especificado. ¿Por qué la entrevista inicial reviste un carácter de fundamento? ¿Por qué la entrevista inicial reviste un carácter de fundamental? Reviste un carácter fundamental, de decir, a lo largo de todo el proceso de diagnóstico psicopedagógico, argumentar desde la teoría. Bueno, en este caso, en realidad yo creo que la entrevista inicial, que también lo dije en el teórico, pero bueno, lo quiero
expresar en esta parte como para orientarlos. En realidad, pues seguramente ya hicieron el trabajo, pero como para orientarlos, para que sepan si está bien o no lo que pusieron. Bien, yo creo que es importante porque a partir de esta entrevista inicial, primero, más allá de indagar datos específicos del desarrollo del niño, también vamos a poder elaborar una hipótesis diagnóstica que me va a permitir saber qué es lo que voy a hacer con el chico el primer encuentro real con él, ¿no? Me va a dar una guía, una dirección por a dónde seguir. Una vez que yo me encuentre con él, obviamente que la voy a ir modificando en base a la relación o al vínculo que yo voy teniendo con el paciente, ¿no? Entonces, la entrevista inicial me parece fundamental por esto, porque incluso es un primer acercamiento a ese chico, hay un montón de cosas, más allá de lo explícito que se dice, hay un montón de datos también que recolectamos, por ejemplo, qué posición tiene ese chico para el entramado o el núcleo familiar, qué lugar tiene la dificultad para esa familia, ¿no? De ese niño. También se pueden ver determinadas relaciones vinculares entre los padres, ¿no? Hay un montón de cuestiones que se ven en la entrevista inicial y me parece importante por esto, ¿no? Por esta cuestión de que es lo que nos permite formular una hipótesis en base a la entrevista, analizamos el caso en particular y podemos determinar aquello que es particular de ese caso también, ¿no? Bueno, a grandes rasgos es esto, lo que, no sé si es más o menos lo que pusieron, pero bueno. Después de haber realizado la lectura de los textos sobre entrevista, le solicitamos que lean atentamente los siguientes encabezados. Y dice, necesito hacerle una serie, perdón. Ahí estamos, perdón, es que pensaba que era mi abuela que estaba lustrando y me di cuenta que no, pasaron para desinfectar por la calle, así que bueno, es por eso que bueno, que tuve que poner pausa. Bueno, sigamos. Decíamos que estamos en la quinta. Después de haber realizado la lectura de los textos sobre las entrevistas, les solicitamos lean atentamente los siguientes encabezados. Necesito hacerle una serie de preguntas para llenar esta ficha con sus datos. Le pido que responda lo que le solicito. Yo calculo que acá tienen que poner a qué tipo de entrevista pertenece. Sí, es la pregunta que me había preguntado un amigo que me hizo referencia a esta pregunta. Bueno, primero tienen que entender, vamos a hacer un pequeño repaso de qué es la entrevista abierta, qué es la entrevista cerrada, o también llamadas como estructurada, no estructurada y semidirigida. Bueno, en la entrevista abierta decíamos que era aquel en el cual el psicopedagogo tenía un rol menos participativo y se dejaba hablar, tipo, como comparándolo como la asociación libre, ¿no? Dejaba que el paciente o los padres empiecen a hablar por sí solos, por ejemplo, ¿no? De lo que deseen, que comience por donde deseen. Y el psicopedagogo tenía un rol más bien pasivo, ¿no? Como más de tomar nota o apuntar quizás ciertas cuestiones o analizar otras cuestiones. Quizás esto nos permite analizar más que nada las cuestiones más no verbales, ¿no? O incluso por dónde empieza, ¿no? Bueno, después tenemos la cerrada, la entrevistas cerradas o llamadas también como estructuradas. En este caso son preguntas preformadas, o sea, preformadas previamente a la entrevista, en donde tienen una sucesión, un determinado orden y se tienen que hacer de esa manera. Bueno, estas son las entrevistas cerradas. Generalmente se hacen una anamnesis, ¿no? Es donde vemos todas las cuestiones médicas, ¿no? Donde, por ejemplo, si surge alguna cuestión, por ejemplo, la mamá me está contando algún dato sobre el nacimiento y surge, ay, porque en ese momento estaba pasando algo a mí, pero bueno, no importa, te dice. Y bueno, nosotros seguimos con la otra pregunta, y en realidad, cuando es una entrevista semidirigida, uno intentaría indagar incluso qué es lo que pasó, por qué estaba angustiada en ese momento, etcétera, ¿no? Porque son cosas que pudieron haber influenciado incluso en el desarrollo del niño, ¿no? Siempre teniendo este objetivo. Y por último, la entrevista semidirigida, que es la que se utiliza en la entrevista inicial, ¿no? Que la entrevista inicial, la semidirigida, es cuando hay momentos en que es abierta la entrevista, donde dejamos hablar
a la mamá o al papá, y en otros momentos nosotros somos directivos, es decir, vamos dirigiendo. En realidad creo que en todo momento tenemos que dirigir, dejar hablar, indagar sobre ciertas cuestiones que consideramos que son importantes, tratar de no cortar al padre tampoco por una cuestión de que quizás se soltó para hablar de algo y no podemos decirle, bueno, no me interesa porque no influye en nada, la verdad sigamos. No podemos hacer eso por una cuestión empática tampoco. Bien. Entonces, bueno, esta parte que es importante. Pero tenemos que ir dirigiendo hacia el objetivo que tiene esa entrevista, que es determinar el motivo de las dificultades de ese niño, quizás, ¿no? Conocerlo profundamente antes de conocerlo físicamente, quizás. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a leer los enunciados. Necesito hacerle una serie de preguntas para llenar esta ficha con sus datos. Ella ya me dice que ya es una anamnesis, o sea que es una entrevista cerrada. Bueno, la B dice, usted comenzará a hablar de lo que resulta más conveniente. De lo que le resulte más conveniente. Su hijo, su relación con él, sus dificultades, lo que a usted le preocupa de la manera que desee. Puede comenzar a hablar. Bueno, ahí ya sin terminar el enunciado, sé que está hablando de una entrevista abierta, por ejemplo. Porque si bien le da, ojo porque puede ser semidirigida, porque le da ciertas pautas de lo que puede llegar a hablar de una manera dirigiendo, pero dejándolo a asociación libre. No, sí, yo creo que es una entrevista abierta, sí. Esta, la B, podría ser una entrevista abierta. Lo escucho, también, una entrevista abierta. Primero llenaremos esta ficha con algunos datos personales para luego comenzar a hablar de aquello que le preocupa. Luego quizás yo le haga algunas preguntas, si le parece. Esa es semidirigida, porque le da la posibilidad quizás de que hable, se explaye en ciertas cosas en algunos momentos y después, pero deja abierta la puerta para que el entrevistador pueda preguntar. Entonces a mí me parece que la de ella es semidirigida. Bueno, las 6. Confeccionar un cuadro de cada una de las modalidades de entrevista, explicando cuáles son las ventajas, desventajas de llevar a cabo cada una, al momento de ponerlas en práctica dentro del proceso de diagnóstico psicopedagógico. Yo les voy a decir a grandes rasgos cuáles son para mí las ventajas y desventajas de cada tipo de entrevista. De la entrevista abierta, yo creo que una de las ventajas que tiene es que podemos determinar muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que habla? O sea, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza para hablar cuando se refiere al niño? Me parece fundamental esto porque nos puede decir, sobre todo, en qué posición está puesto ese niño en el entramado familiar. Voy a seguir repitiendo lo mismo porque me parece totalmente fundamental y relevante esta parte. Esa es una de las ventajas, quizás la más significativa que veo de la entrevista abierta, quizás. También porque pueden llegar a surgir un montón de cuestiones que tienen que ver quizás con los padres, atravesados por su propia historia, por supuesto, y tienen su propia subjetividad formada. Entonces quizás pueden surgir cosas que quizás en otro tipo de entrevista no surgirían, ¿no? Y si yo le hago una entrevista cerrada donde le doy ciertas preguntas, entonces hay un montón de cosas que no se van a indagar ahí, en esa entrevista cerrada. Entonces, quizás por eso, comparándolos de manera comparativa, me parece que en ese sentido esto es bastante positivo, que se puedan explayar y puedan hablar de ciertas cosas que pudieron haber influenciado de alguna manera o haber perjudicado entre comillas, no es la palabra, pero bueno, el desarrollo de ese niño, ¿no? Del hijo. Esas son, digamos, las ventajas más significativas que yo le veo a la entrevista abierta. Después, las desventajas, yo creo que se puede perder el foco, ¿no? Porque en realidad en la entrevista abierta, fíjense que el entrevistador no puede, y otra cosa de las ventajas también es que se pueden ver ciertas cuestiones corporales. ¿Por qué? Porque el entrevistador no está tan pendiente de, a ver, le tengo que preguntar esto, le tengo que preguntar lo otro, sino que está observando otras cosas. Está observando más que nada su posición corporal, cómo se pone con determinados temas, ¿no? El movimiento, si se mueve mucho, si se para, si va, viene, si quiere ir al baño, cuando
no sé, tiene que hablar de determinado tema, cuál es el tema que saca primero, cuánto tiempo le dedica a cada tema, etcétera. Bueno, estas cuestiones. Fíjense todo lo que les tiré, ¿no? Bueno, y como les decía, una de las desventajas creo que es que se pierde un poco el foco, ¿no? de la entrevista, quizás. Nosotros quizás en la entrevista inicial lo que hacemos es indagar ciertas cuestiones que tienen que ver con el niño, y quizás la mamá empieza a hablar de su vida cuando era chica, que eso pasa mucho, que si bien puede influir en el desarrollo del niño, porque obviamente influye directamente, hay que indagar otras cosas. En cambio, si la dejamos que hable libremente, no vamos a poder indagar otras cosas porque la tenemos que dejar hablar y que ella diga lo que a ella se le viene a la cabeza. Y no podemos preguntar demasiado, no podemos indagar demasiado. Entonces esto es lo que hace quizás como desventaja de la entrevista, no, de la entrevista abierta. ¿Sí? Te puede desviar un poco este foco y, bueno, llevarlo para otro lado. Bueno, por otro lado, la entrevista cerrada, como puntos positivos quizás que tiene, es que la entrevista cerrada se utilizaría más para, por ejemplo, una segunda entrevista donde hayan cosas puntuales que hayan quedado media sueltas y no sepamos bien cómo, o no supimos bien cómo abordarlas en el momento, no nos dimos cuenta de preguntar, entonces hacer una segunda entrevista para poder preguntar ciertas cuestiones, o cuestiones que surgieron en la interacción con el niño, en las sesiones, y bueno, y surgieron cosas que requieren una segunda entrevista más cerrada, entonces se pueden preguntar cosas específicas. Entonces, bueno, me parece que esta parte también es importante. Eso como ventaja, quizás. Permite ser más directo, más ir al grano, ¿no? Decir, bueno, la verdad que esto no me quedó claro, voy directo al grano, no sé si acá sufrió un paro cardíaco cuando nació, así que voy a ir al grano, no sé, por decirles una cuestión así. Entonces, con preguntas preformadas, como una segunda entrevista, yo diría. Y eso son quizás la ventaja de la cerrada. Y que se va al punto, ¿no? A lo que yo quiero saber específicamente. Y las desventajas son obvias en realidad. En una primera entrevista uno no podría hacer una entrevista, o sea, con preguntas preformadas. ¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones que incluso se van indagando en el ida y vuelta, en la comunicación, en la interacción con los padres. Entonces, si yo le hago como les decía, si yo le vengo haciendo las preguntas preformadas y en el medio surge algo que me parece importante, si es una entrevista cerrada, yo no podría indagar en eso, ¿sí? Tendría que ser como una anamnesis, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, o un multiple choice, les diría incluso. Entonces, creo que esta es una de las desventajas que tiene la entrevista cerrada. Y por último, la entrevista semidirigida, me parece que una de las ventajas que tiene es que podemos ir modificándolo, ¿no? Dándole quizás este enunciado de, bueno, podés empezar a hablar de lo que te parezca, pero me parece pero en el medio te voy a ir haciendo un par de preguntas cuando tengo alguna duda, etcétera, etcétera. Entonces, como dándole esta pauta de que podés hablar, pero yo te voy a ir preguntando. ¿Por qué? Porque también yo como entrevistador, te voy a dirigir esa entrevista. Entonces, esta parte es importante. Y me parece que es una ventaja, ¿no? Como que ir jugando, se podría decir, o interactuando entre las dos, entre entrevista cerrada y abierta, pues en realidad yo en la cabeza tengo más o menos las cosas que tienen que sí o sí estar en la entrevista, que yo tengo que saber para poder formular una buena hipótesis diagnóstica. Entonces, de cierta manera, en mi cabeza yo lo tengo, entonces es cerrada en ese sentido, pero es abierta en el sentido de que si está hablando, yo la puedo parar y preguntarle, para ver, indaguemos un poco más esto, a ver, contame un poco más de esto, ¿qué pasó exactamente? ¿No? Esto, ir al detalle capaz en algunas cosas. Esto quizás es lo positivo. Y en cuestión, digamos, de desventajas ya es más complicado, la verdad. Yo no, tendría que hilar muy fino como para decir, o sea, desventajas de la semidirigida, quizás. La semidirigida quizás yo la utilizo, no nos serviría tanto, por ejemplo, quizás a los psicólogos no les sirve tanto la semidirigida, si tengo que encontrar así, hilar más fino, no les serviría tanto la semidirigida, quizás sí les serviría más la entrevista abierta.
pero en nuestro caso, en los psicopedagogos, creo que la más adecuada es la semiabierta o la semidirigida, ¿no? Quizás como desventaja es esto, ¿no? Que quizás para el otro, o sea, para el otro que quizás le estamos preguntando, cuando lo dejamos hablar, pierda de vista que nosotros somos terapeutas de su hijo y no de ellos. Entonces quizás se pierde un poco de vista esto, ¿no? En el caso de la entrevista semidirigida. Incluso pasaría también en la entrevista abierta. Por eso les digo, a mí se me complica más encontrar una desventaja en este sentido, en la semidirigida. Pero bueno. Aparte también, una desventaja sería que, por ejemplo, cuando me está hablando de algo y yo quiero indagar, quizás lo que haga, lo que sienta el entrevistado es que como quedándose como diciendo, ¿y por qué quiere indagar en esto y no en otra cosa? ¿No? Como medio persecutoria, ¿no? Una sensación de ese estilo, como persecutoria. Entonces empieza a estar perseguido en este sentido, ¿no? Decir, ¿por qué quiere indagar esto y lo otro no? Y bueno, y empiecen a circular esos pensamientos. Entonces ya hace quizás que un bloqueo, ¿no? Bueno, no te quiero hablar de eso o lo que sea. Entonces, quizás esta es una de las desventajas que tiene esta entrevista semidirigida también. Pero bueno, y mismo desde el enunciado, decir, bueno, podés hablar, pero yo te voy a ir preguntando. Es como que es como un indicio de, me va a preguntar algo específico y como si fuera un final, por ejemplo, llévenlo a ustedes, ¿no? Como si fuera un final, donde sabemos que nos van a ir preguntando, nosotros lo sabemos, y nos da cierto nerviosismo porque decimos, ¿qué nos puede llegar a preguntar? Entonces, bueno, es un poco esto también, esta ansiedad que transita en este momento, ¿no? Y me parece que eso hace que, digamos, nosotros hablábamos de la entrevista, que uno de los elementos era la ansiedad a evaluar. Y bueno, puede pasar esto, que con este enunciado de la entrevista semidirigida, la ansiedad como que aumente mucho más de lo normal. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Qué datos relevantes podemos obtener de ella y qué nos permite observar con respecto al momento de contacto directo con el otro? Yo calculo que está hablando de la entrevista inicial. No, me cuesta un poco igual entender cómo está como medio raro redactado, como que no se entiende bien. ¿O será que yo estoy muy quemada ya, que capaz que es eso también? Pero me cuesta como comprender esa parte. Pero bueno, quiero creer que está hablando de la entrevista, así que bueno. Eh, bueno, los datos relevantes que podemos obtener es, como les dije, la posición que ocupa ese niño en el entramado familiar, el lugar que ocupa la dificultad, todo lo que tenga que ver con el desarrollo motor, todo lo que sucedió previo en el momento desde que se concibió en adelante, ¿no? Ciertos factores de riesgo, ciertos acontecimientos tanto emocionales como cualquier cuestión que pueda haber influido, digamos, en las dificultades que actualmente presenta ese niño, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones, incluso se indaga también los ideales del padre a futuro, ¿no? Etcétera. Alguna cuestión familiar específica que haya pasado en el medio, algún acontecimiento, si tuvo convulsiones, bueno, un montón de cuestiones se indagan importantes, que es lo que nos permiten posteriormente realizar una hipótesis. Y nos permite observar también ciertas cuestiones, por ejemplo, como hablábamos de los elementos de la entrevista, de la transferencia, la contratransferencia, qué es lo que genera en el otro, por ejemplo, cuando se indaga sobre determinado tema, si se pone nervioso, si mueve la mano, si se para, si empieza a levantar la voz, si tapa al otro. A veces pasa que hay padres que la mamá, están los dos, están la mamá y el papá, y le dicen, no, pará, pero eso no, y quiere hablar todo el tiempo ella, bueno, o mismo puede pasar al revés, que el hombre diga, no, vos callate, yo hablo, y bueno, eso ya me indica algo también, ¿no? Entonces, también se pueden observar estas cuestiones. Dice igual, con respecto al momento de contacto directo con el otro, dice.
Yo calculo que habla directamente de la entrevista y no está hablando de cuando yo me encuentro con el niño. Así que bueno, porque todo este trabajo fue de entrevista, así que calculo que respondí por ese lado. Bueno, buscar diferentes autores pensando en un mínimo de 5 que les permitan realizar la fundamentación teórica de análisis de la entrevista, especificando sobre qué aspectos realiza el aporte de cada uno de ellos. Bueno, acá yo mencioné un par igualmente, por ejemplo, Blecher, mencioné también a Freud cuando habla del tema de la transferencia, la contratransferencia. También mencioné a Ulloa, no sé cómo se llama, me cuesta un poco el tema de los apellidos. También había mencionado una, que lo tengo por acá, que les dije cuando hablaba del encuadre, bueno, esa parte se los dije ya en la parte del teórico, ¿no? Pero había un texto que les dije que me parecía que estaba bastante claro cuando hablaba del encuadre. Bueno, el que habla específicamente de entrevista. Bueno, no lo encuentro ahora. Pero había un texto que yo les había mencionado, que acá, María Ocampo y María Arseno, que habla de la parte del encuadre, bueno, de estas cuestiones. Nada, me pareció que estaba bueno y que aportaba mucho, digamos, a la comprensión, digamos, en este caso, incluso de la entrevista inicial y todo. Entonces, bueno, le fui mencionando de Laplace a Puntalis, algo así, a Blecher también les mencioné, bueno, cuando habla de toda la parte, cuando habla de transferencia, contratransferencia, en la parte cuando se habla de ansiedad también, así que bueno, tienen ahí bastantes autores, digamos, que les fui nombrando en el teórico, pero bueno, más o menos ahí como para que se vayan guiando. Fernando Ulloa, bueno, dice que la entrevista es una sucesión de momentos dentro de un proceso determinado que va a estar condicionado por actitudes técnicas particulares. ¿A qué se refiere? Bueno, esto yo creo que se refiere básicamente a los momentos de la entrevista, o sea, los momentos, fíjense que dice, la entrevista, me perdí, ahí está. La entrevista es una sucesión de momentos, dice, ¿no? O sea que está diciendo que hay varias etapas o momentos en los cuales transcurre la entrevista, en los cuales va a estar dirigida por ciertas técnicas, digamos, que se va a implementar el entrevistador. Por ejemplo, esto de hacer reflexionar al otro, por ejemplo, de lo que está diciendo, o indagar en ciertas cuestiones que nos parecen importantes, ¿no? Y utilizando determinadas técnicas para que no se sienta, para que el otro no se sienta como invadido, ¿no? Como juzgado de alguna manera, ¿no? Entonces creo que hace referencia a esto, ¿no? A estas técnicas que se utilizan para que no se produzca una inhibición y deje de hablar por completo, digamos. Bueno, me parece que tiene que ver con esto. Bueno, y la importancia de estos momentos también de la entrevista, creo que hace referencia a esto. Bueno, después dice enumerar y caracterizar los diferentes momentos de una entrevista, argumentar dicha información. Bueno, también lo tienen especificado en la parte del teórico, cuando lo vi, si no seguramente las profes, esta parte la encontraron bien porque están en los textos, incluso aparecen varios textos, así que cuando se especifican los momentos de la entrevista, que es la apertura, el acontecer propiamente dicho, bueno, estas cuestiones, la post-entrevista, bueno, etcétera. Estos son como los momentos, como para que se ubiquen, en realidad se los digo. Bueno, y acá no sé por qué está repetido, pero bueno, o no, porque dice 5, y esta no es la 5. No, pero sí, ya la leí, ahí está. Bueno, nada, espero que les haya servido, me extendí un poquito más de lo que pensé, yo pensé que esto lo iba a hacer rápido, siempre va a pasar lo mismo, que me extiendo un poco más de lo que pensaba. Espero que les haya servido, seguramente esto va a estar publicado para el mediodía, más o menos son las 10:20,
Así que, bueno, entonces tarda en bajarse el video y todo, así que, bueno, a bajarse a la computadora, después a YouTube, y después cuando yo lo ponga en el link, así que más o menos a las 12, quizás un poquito antes, ya esté el video ahí circulando. Espero que les haya servido. Yo la verdad es que la idea era ayudarlos, no sé si los puedo ayudar, discúlpenme por la demora. Es que esta semana la verdad que eh, estuve poniéndome al día con todo, aparte porque tengo que volver a leer, que todo me lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, estoy buscando la manera de hacerles llegar la información lo mejor posible, y que les llegue, que no les llegue información distorsionada o mal, digamos. Yo me tomo esto con me lo tomo realmente en serio y con mucha responsabilidad, porque, a ver, no les puedo tirar cualquier sanatada tampoco. No puedo hacer improvisado. Primero porque hay docentes atrás, o quizás delante incluso, entonces trato de que sea lo más acertado posible. Y si no sé algo, les digo no sé. O la verdad que no estoy segura. Fíjense, cuando hice el práctico, dije, bueno, esta no estoy segura, así que fuimos ahí modificando algunas cosas. Pero fíjense que yo también estoy aprendiendo con ustedes, así que bueno, o sea, continúo aprendiendo. Me pasa que cuando vuelvo a leer los textos, digo, interactúo de otra manera con los textos que cuando estudiaba. Porque cuando estudias es como que lees porque, uy, esto lo va a preguntar en el final, lo tengo en cuenta, no lo tengo en cuenta, esto lo puede llegar. Entonces es como que siempre estás condicionada por el final. En cambio, cuando ya lo lees, cuando ya te recibís y todo, que lo que me pasa a mí, yo lo vuelvo a leer y lo leo de otra manera, lo disfruto mucho más. La verdad que creo que esto tendría que ser una práctica dentro de la facultad incluso. Tengo ahí como algo en mente, como proyecto, la verdad, porque estaría bueno, porque digo, a mí me gusta la psicopedagogía, yo amo la psicopedagogía y estoy completamente enamorada de esta práctica. Me encanta. Yo quiero dedicarme toda la vida a ser psicopedagoga, pero también me gustaría enseñar. Me gustaría poder transmitir el amor que yo le tengo a la psicopedagogía, y poder transmitir la experiencia que voy a ir viviendo, y seguir capacitándome y seguir todo el tiempo con esta hermosa práctica. Entonces me parece que quizás a mí me gusta la psicopedagogía, me gustaría ser psicopedagoga, trabajar específicamente en el campo, pero también enseñar. Entonces me parece que darle la oportunidad quizás no sé si armar una materia, pero sí una pasantía específica para que se armen estas cosas, para ver quizás materias que yo creo que tendría que ser como la última materia de la carrera, esto que les digo de ir a otras materias, por ejemplo, técnicas, se eligen 4, obviamente teniendo en cuenta a las cátedras, ¿no? Teniendo en cuenta cada cátedra, decir, bueno, hablo con la de técnicas, hablo con la de diagnóstico y hablo con la de clínica. Y digo, bueno, de todo el material que se vio, bueno, ahora ustedes tendrían que dar una clase, ¿no? Ya sea así en un video o no sé, o presencial mismo en la universidad. Entonces, acordar con las cátedras, bueno, va a venir una compañera a dar esta clase, qué sé yo, y después obviamente los profesores van acotando ciertas cuestiones. Entonces se van dando estas clases y van viendo cómo se van planificando, ¿no? Etcétera. Y se puede hacer en grupos incluso, o individualmente. Yo creo que en grupos sería un poquito mejor. Eh, pero bueno, hay algo que tengo en la cabeza que quizás es un disparate, pero bueno. Bueno, nada, me fui un poco de tema, gracias por escucharme. Cualquier duda que tengan o alguna crítica que tengan, me la pueden hacer con total libertad, porque la idea, la verdad que yo no tengo ningún rédito por esto, así que, en realidad sí, seguir actualizándome y seguir leyendo y darle otra lectura y eso, pero la verdad que más que eso no, así que al menos por ahora lo hago de corazón. Entonces por lo tanto la idea es que ustedes lo entiendan, y si me pagaran también me preocuparía porque entendieran realmente lo que se está hablando, porque me parece súper importante. Así que bueno, nada, les mando un besito y bueno, cualquier cosa me dicen si no entendieron o algo. Algunos tienen mi número, o si no mismo por la página de Facebook. Así que bueno, les mando un beso y bueno, cualquier cosa estoy a su disposición.